todos, bienvenidos a su programa Vínculo Político, donde cada semana hacemos análisis de temas de relevancia nacional e internacional. Nos presentamos, yo soy Iván Carreño y mi tocayo y politólogo Javier Molina, y hoy vamos a hablar de un tema, y más que un tema, una petición hacia Andrés Manuel y los empresarios ante el COVID-19 y la crisis económica que viene. Pero antes, tocayo, platícame un poco cómo está la situación en el mundo y en México. Como ustedes saben, tenemos una pandemia que se está expandiendo por todo el mundo. Ya muchos países europeos están sufriendo las consecuencias de una cuarentena decretada por sus diferentes estados. Tenemos a Italia, Francia y España sufriendo las consecuencias económicas y sociales de que la población solamente puede salir de sus casas para surtirse de sus alimentos que van a requerir día a día. Obviamente en otros países de América Latina también están tomando medidas duras, también están dándole a la población la indicación de que no sean solamente para lo estrictamente necesario para trabajar, y en el caso aquí de México ya se toman medidas de la fase número 2, que consiste en que los niños no van a la escuela, se le hace la sugerencia a las personas de que tengan una distancia de 1.50 metros de distancia entre ellos, también se le invita a la población que pueda hacer home office, lo haga desde su casa, y obviamente la petición de no estar en reuniones arriba de 50 personas. Así es, amigo. Es una fase 2 que se va a proyectar posiblemente a una fase 3, ya con 300 casos, más de 300 casos confirmados en México. Y bueno, la economía, el dólar nos ha estado pegando y cada vez hay más incertidumbre entre la población, ¿no? Incluso se habla de saqueos y cuestiones que se van a proyectar a un futuro. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo hace una proyección de entre la pérdida de los trabajos a nivel mundial entre 5 y hasta 25 millones de empleos perdidos. Esto quiere decir que vamos a enfrentar una recesión más grande que en la del 2008-2009 y en su momento de la influenza H1N1. En México, pues bueno, tenemos ya comunicados como el de la Coparmex, que insiste para que el gobierno de Andrés Manuel condone impuestos como el predio, el agua, incluso que les bajen la tasa del impuesto por la nómina y el seguro social. Entonces, desde mi punto de vista es un abuso de que los grandes consorcios como la Coparmex intente presionar al gobierno de Andrés Manuel para que les haga más liviano, entre comillas, la crisis económica que viene, y simplemente estas empresas no tienen nada de empatía y no tienen nada de ética, porque a los trabajadores los van a hacer pagar con sus cuotas y con sus nóminas, y esto no debe de ser así. El trabajador que va día a día es el más afectado, y creo que estas empresas deben pagar en un primer inicio por los vidrios rotos. Estamos hablando de grandes empresas que cotizan a nivel internacional, que tienen grandes ingresos. Simplemente Grupo Alsea se reportó el viernes de que le está pidiendo a los empleados que ellos tomen por voluntad propia la decisión de no asistir a sus trabajos, que se queden en su casa, pero que creen sin derecho a sueldo. Esto obviamente está violando la Ley Federal del Trabajo, en donde se está diciendo que nada más se puede tomar estas medidas cuando se decrete una emergencia sanitaria a nivel 3, y la Ley Federal de Trabajo te dice que el empresario, la empresa está obligada a darte un salario mínimo por máximo de 30 días. Si se están tomando estas medidas cuando todavía no llegamos a etapas de crisis fuertes en México, estamos viendo una poca empatía por parte del sector empresarial. Grupo Alsea fue el escándalo que se dio este fin de semana. Ustedes van a ver aquí en la pantalla las empresas que pertenecen a este corporativo, y es un llamado a ellos a que tengan mayor sensibilidad. Son empresas que tienen miles de millones de pesos de ingresos cada año en este país, y sabemos que de por sí no dan sueldos buenos. Tienen outsourcing como forma de contratación para el personal que está en sus instalaciones, y sobre todo durante muchísimos años tuvieron cientos de métodos para deducir impuestos, y creo yo que una medida que mejor debería mandar el presidente López Obrador es ayudar a los pequeños y medianos empresarios, que ellos sí viven del día. Estamos hablando de que en este país 6 de cada 10 empleos son informales, y obviamente son la parte de sostén económico de este país. La primera petición que yo le haría al presidente López Obrador es de que, como ente gubernamental, decida más adelante, cuando se llegue a la fase 3, no cobrarle a los usuarios mexicanos los recibos de luz, que no se le cobre las mensualidades de Infonavit a los que tienen un crédito, y sobre todo pedirle que tenga mayor empatía con esos sectores más vulnerables, porque sabemos de que la mayoría de los mexicanos se emplean en fruterías, en tortillerías, en negocios personales. Incluso en el caso de los servicios profesionales, tenemos profesionistas que no tienen contratos con empresas y trabajan sobre proyecto. Así es, tocayo, es la precarización laboral lo que nos está pegando y se agudiza con la emergencia sanitaria, ¿no?
La Organización Internacional del Trabajo también recomendó precisamente apoyar las micros, pequeñas y medianas empresas, pues estas son las que dan los empleados en un más del 68%, mientras que los grandes consorcios lo hacen en mucho menor medida, ¿no? Sin contar, como decía López Gil, el subsecretario de Salud, que la mitad de la población está en pobreza. Entonces, hacemos un llamado atento a todos ustedes para que hagan conciencia de las necesidades económicas del sector más vulnerable y hacer un castigo también, un consumo castigador a estas empresas, y también no permitir que la Coparmex y otras empresas que van a abusar de esto se salgan con la suya. Un último comentario. También pedirle a los políticos, a la clase que aspira a tomar las riendas de este país, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo, que tengan mayor responsabilidad política con la situación que tenemos de crisis en este país, porque tenemos actores políticos que en su momento fueron presidentes de la República, como Felipe Calderón, que hacen comentarios irresponsables. Se reportó de que compartió en su cuenta de Twitter una imagen de una niña de otro país caribeño, en donde está pidiéndole a las autoridades que se les dé servicio de atención a los médicos que laboran en los hospitales, es decir, que se les dé guantes, que se les dé equipos de limpieza, cubrebocas. Pero la gente le sacó a relucir que estaba compartiendo una noticia fake porque la imagen le correspondía a otro país. También tenemos senadores irresponsables como Samuel García, que se le ha dedicado todas estas semanas a difundir rumores, a no dar datos oficiales, y obviamente esto generó un estado de alerta. Creo yo que como actores políticos deben tener una gran responsabilidad, porque de por sí vemos en redes sociales la difusión de información falsa. Tenemos desde que se avientan rumores en WhatsApp donde dicen que invitan a la población a saqueos en centros comerciales y pequeños negocios, pero estamos hablando de que son actores políticos con acceso a información, con responsabilidad política y con cierto grado de preparación, y ellos están fomentando este tipo de malestar entre la población y sobre todo infunden un miedo peor que el COVID-19, el miedo. Así es. Les agradecemos muchísimo su atención, les hacemos un atento llamado para informarse, para estar al tanto de los canales y los anuncios de la Secretaría de Salud, así como compartir información verídica. Les agradecemos mucho su atención y recuerden que nos estamos viendo la próxima semana en su página Vínculo Social y Trabajo Académico. Gracias.